De hoy, hermanos, se titula ¿Por qué la iglesia de hoy vive en desobediencia continua? Es una pregunta que se hace uno. ¿Por qué hay tanta desobediencia en el pueblo de Dios? La palabra del Señor, hermanos, clasifica el pecado de diferentes formas. Lo clasifica como rebeldía. Cada uno tiene un matiz diferente, una interpretación diferente. Por ejemplo, está la rebeldía, está la abominación, está la desobediencia, está la profanación. Hay diferentes formas o maneras de cómo la Biblia llama el pecado y cada una tiene una característica diferente. La desobediencia en sí significa, hermanos, no hacer lo que Dios nos manda hacer. Eso es desobediencia. Desobediencia es cuando Dios nos dice, quiero que hagas esto, y no lo hacemos. Jonás, hermanos, cuando usted escucha el nombre de Jonás, lo primero que se le viene a usted a la mente es desobediencia. A mí también. Es como cuando escuchamos el nombre de Judas, traición, ¿verdad? Entonces, o Pedro, lo negó. Entonces, como que cada persona ya tiene su título aparte de su personalidad, por lo que son. Pero cuando nosotros hablamos de Jonás, desobediente. Y Jonás, hermanos, era un siervo de Dios, era un profeta de Dios. Déjame decirle, mire, Dios nunca va a autorizar o va a ordenar a alguien a hacer algo si no es un hijo de Dios. Dios trabaja con sus hijos son los instrumentos de Dios. Hay otra cosa muy importante que Dios hace siempre. Primeramente nos llama a nosotros. Nos llama y nos establece como tal. Dios no puede mandarlo a usted a evangelizar si antes no lo ha llamado como un evangelista. Dios no lo va a mandar a usted a enseñar la palabra si no lo ha llamado y establecido como un maestro. No lo va a poner a pastorear una iglesia si no lo ha llamado y lo ha establecido como un pastor. Entonces Jonás no tenía excusa. Jonás era un profeta de Dios. Él tenía la obligación, él tenía el ministerio para predicar la palabra de Dios. Entonces el Señor hace tres cosas. Número uno, llama a sus siervos y los establece con un ministerio, con un don, un llamado. Número dos, el Señor siempre envía a sus siervos. Es muy importante que entendamos esto. Nosotros como siervos de Dios vamos a ir donde Dios nos manda ir. No vamos a ir donde nosotros queremos ir. Vamos a ir donde Dios nos manda a ir. Y tercero, vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Eso fue lo que pasó con Jonás. Dios lo levantó, Dios los puso como profeta, hermanos, después de la muerte de Eliseo, y el Señor lo mandó a Nínive y le dijo, ve a Nínive y vas a hacer esto. En palabras sencillas, Jonás tenía que obedecer a Dios. Algo que yo he aprendido en este caminar cristiano es lo siguiente. Hay muchos cristianos, hermanos, que no sirven a Dios, no obedecen a Dios por amor o gratitud. Lo hacen por una responsabilidad o por un compromiso que tienen. Le voy a hacer una comparación. Es como el compromiso que tiene el empleado con el empleador. Ok, voy a hacer el trabajo porque debo de hacerlo porque necesito el dinero. Muchos cristianos sirven así, de esa manera a Dios. Y no es el sentido que Dios quiere que aprendamos nosotros para servirle a Él. Dios quiere que usted y yo le sirvamos a Dios porque estamos agradecidos con Él, porque lo amamos y porque somos hijos obedientes de Dios. Que nos gocemos haciendo la voluntad del Señor. Entonces, hoy en día necesitamos entender este principio, hermanos. Servir a Dios, hermanos, no es porque tengamos que hacerlo o porque debemos hacerlo. No, servir a Dios y obedecer a Dios es porque amamos hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces es muy importante. Cuando aprendemos a amar, a hacer la voluntad de Dios, vamos a ir a donde Él nos mande y vamos a hacer lo que Él nos manda hacer. Jonás tenía ese gran problema grande, porque Jonás nunca en su corazón lo dispuso para obedecer a Dios. Mira, leamos Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Solo 3 versículos vamos a leer, hermano. Dice el 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Levántate y ve. El que manda, manda. ¿Ok?
yo siempre he dicho estas cosas, hermano, y me da un poquito de, créame que me da un poquito de tristeza, se los confieso hoy. Me da tristeza a mí ver cristianos, hermanos, que están dispuestos a hacer cualquier cosa por su empleador, por su patrón, a cualquier hora por su patrón, y lo hacen con tanta devoción, pero cuando es para Jesús, a veces ni siquiera lo hacen. Yo siento tristeza. No sé usted, pero yo siento en mi corazón una gran tristeza. ¿Sabe por qué? Porque si hay alguien en esta vida que debemos de servirle con el corazón y agradecidos, es Cristo Jesús. Amén. Un patrón se puede dar a usted cada 15 días un cheque, no sé cuánto, $5,000 póngale. ¿Qué puede comprar con $5,000 usted? ¿Puede comprar la vida? ¿Puede comprar la salud? ¿Puede comprar el aire que respira? ¿Puede comprar la vida de sus hijos? ¿La salud de sus hijos? ¿La educación de sus hijos? No puede comprar nada de eso. Y todo eso nos lo da Dios a nosotros. Y yo siento tristeza, hermano, porque mire, yo veo mucha gente, muchos cristianos que sienten hasta orgullo de sus patrones. Sienten hasta orgullo servirle a sus patrones. Y así tengan una responsabilidad en la iglesia, si el patrón le llama en una emergencia, yo le aseguro que dejen la responsabilidad en la iglesia para ir a satisfacer a su patrón. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Es triste, a mí me da tristeza eso, hermano. Siento tristeza porque yo le voy a explicar algo. Nosotros los cristianos tenemos una actitud que no es buena. Nosotros siempre confesamos a Jesús como la prioridad en nuestras vidas. Siempre confesamos a Dios como el ser más especial en nuestras vidas, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor. Lo confesamos. Pero déjenme decirles que en la práctica no es verdad. En la práctica no es verdad. Porque cambiamos el momento de amar a Dios, de servir a Dios. El momento de decirle, amado Padre, yo quiero darte gracias, quiero llegar a tu altar, a tu presencia, no con las manos vacías, sino con ofrendas de gratitud, de obediencia hacia ti. Y nos negamos a llegar al altar, a la presencia de Dios, por satisfacer las expectativas de algunos patrones. Les aseguro, hermanos, que con esa actitud lo que estamos haciendo nosotros es desechando la voluntad de Dios. Nadie tiene que estar por encima de Dios, debemos entender eso. Nadie en tu vida debe ser más importante que Dios. Si eres un hijo de Dios, Dios tiene que ser la prioridad en tu vida. Cuando Dios es la prioridad en tu vida, Dios se encarga de lo demás. Pero yo siempre he visto esto en las iglesias. Y lo he visto y créanme que siento tristeza. No le estoy mintiendo. He visto eso, hermano, que la gente no es apasionada, agradecida con Dios el Señor. No lo es. Venimos a la iglesia porque necesitamos de Dios. Es más, hay gente que viene porque le toca a su directiva dirigir el servicio. Pero si de ellos fuera a quedarse en la casa, no se quedan en la casa. Pero yo les aseguro algo, si le llamara a su patrón, hey, mire, quiero que trabajes el viernes o el domingo 5 horas, mire, corriendo se van. No entiendo por qué puede haber en mi corazón alguien más especial que Dios. Yo dije esto una predicación atrás, y lo voy a repetir y voy a poner a Dios de testigo. En mi corazón no hay nadie más importante que Cristo Jesús. Ni siquiera mi madre. Ni siquiera mi madre. No lo hay. Si yo tengo que dejar algo para ir a servir a mi Señor, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque mi Señor, siendo mi Señor, Él me sirve a mí las 24 horas, a mi familia también. Y yo todas las veces que yo le he dicho a Dios, Señor, te necesito, mi Señor nunca me dice, no tengo tiempo para ti ahorita. Mi Señor nunca me dice, tengo algo más importante que escucharte hablar a ti. Ese es mi Señor. Y por eso es que yo lo tengo como el número 1 en mi vida. Y yo voy a hacer, yo siempre he dicho, sé que esté aquí o en otras partes, yo siempre voy a servir a mi Señor. Siempre lo he hecho.
Lo he hecho por 28 años, lo he hecho en varios países y lo voy a seguir haciendo, pues así es la voluntad de Dios. Pero creo que Jesús tiene que ser la prioridad en nuestras vidas, hermanos. Amén. Sigamos leyendo, pues. Dice: aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Imagínense, un conocedor de la Biblia, un conocedor de Dios, quiere huir de Dios. Es infantil esa actitud. Es infantil. Yo he aprendido algo en mi vida, hermano. Mira, porque le voy a explicar algo. Yo he aprendido muchas cosas como cristiano. Y créame lo que le voy a decir. Nadie se sentó conmigo a darme ese consejo. Ojalá yo hubiera tenido a alguien que se sentara conmigo en un estudio bíblico, un día de semana, y me dijera: hermano, pregúnteme lo que usted quiera, yo estoy para contestarle. Yo hubiera querido eso. Lo poco que yo sé como hijo de Dios, mucho de ello lo he aprendido a punta de malas decisiones que yo he tomado. Y he aprendido de los errores. Y cuando veo, digo: no debía hacer esto. Me regreso y digo: Padre, perdóname, ya aprendí y lo hago diferente. Por lo que le quiero explicar algo muy importante, hermanos. Necesitamos nosotros, hermanos, aprender a obedecer a Dios bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia. No hay nada más importante y más agradable a los ojos de Dios que la obediencia en nuestros corazones. No hay nada más que eso, hermanos. Entonces yo he aprendido muchas cosas. ¿Okay? Pero algo que he aprendido: es mejor obedecer a Dios que estar altercando contra Dios. Si Dios te dice: ve, vaya, hermanos, porque eso es lo que le conviene a usted. Créame que sí. Yo he hecho cosas, hermanos, que no están bien. No he hecho cosas que Dios me ha mandado a hacer y no me ha ido bien. Entonces, cuando una persona, hermano, entiende, dice a uno: ¿sabes qué? Yo mejor prefiero obedecer a Dios, así en el momento no vea que me beneficia nada, pero en el futuro viene la bendición. Cuando uno camina en desobediencia a Dios, ¿sabes qué está haciendo? Está alejándose de la bendición que Dios tiene para su vida. Hay que aprender a obedecer a Dios. Y yo creo que es mejor aprender con palabras que con golpes. Porque le voy a explicar algo. El amor de Dios es tan grande para nosotros, hermano, que cuando Él nos ve como hijos y estamos desobedeciendo, Él nos corrige y nos disciplina. Y hay disciplinas en nuestra vida, hermanos, que nos tallan, pero mucho, hermanos. Porque Dios quiere corregir nuestras vidas. Jonás tuvo 3 días en el estómago de una ballena, de un pez. Yo siempre me he preguntado: ¿cómo es que el ácido del estómago de ese animal no lo desbarató? Porque eso tienen ácido que desbaratan esa cosa, no lo desbaratan. Y este hombre de ahí clamó y el Señor le dio una segunda oportunidad. A veces esperamos el golpe, esperamos el problema difícil para decir: Padre, tú me enviaste a hacer esto y yo hice otra cosa. Créame que es mejor obedecer a Dios y aprender a obedecer a Dios con palabra y no con golpes, porque los golpes duelen mucho. Yo he aprendido muchas cosas con golpes, por eso le estoy diciendo, pero créame que les he aprendido muy bien y por eso se las enseño hoy. Sigamos leyendo. Dice: descendió a Jope y se halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No se puede andar lejos de la presencia de Dios. Si Dios te llama, mire, hermano, eso es mejor hacerlo. Es mejor hacerlo. Como le dije anteriormente, voy a darle espacio a mi hermano. Como le dije anteriormente, hermanos, esa misma devoción, ese mismo interés, esa misma pasión, ese mismo gozo que ponemos para quedar bien con un patrón de trabajo, esa misma pasión pongámosla por Cristo Jesús. Esa misma pasión. Y usted va a ver el cambio que va a haber en su vida. Lo que pasa es que a veces nosotros, hermanos, como dicen en México, vivimos en una actitud, hermano, que es muy egoísta. ¿Usted ha escuchado esa frase que dice que no da paso sin guaracha? Entonces uno dice: si voy a la oración los lunes por la mañana, no gano nada.
pero si voy a trabajar 3 horas me gano $100. Esa mentalidad es la que nos está haciendo daño a nosotros. Esa mentalidad. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos fe en Dios. No tenemos la fe en Dios. Su Padre, mi Padre, es el que hizo los cielos y la tierra. Y Él sabe lo que usted necesita y antes de que usted le pida, le va a suplir. Dios nunca está de acuerdo con una persona que sacrifique el tiempo que le toca a Él por un trabajo extra. Créame que no. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos confiar en Dios. Y cuando Dios te manda a obedecer, a hacer algo, hermano, mira, ve. Porque en eso está la bendición para tu vida, para la iglesia y para tu familia. No desobedezcamos a Dios. Aprendamos a amarle y a servirle con corazón sincero, agradecido con Dios. No buscando nada a cambio, porque Él ya nos bendijo abundantemente a nosotros. Amén, hermanos. Amén. Voy a dejar a mi hermano Juan que siga, él va a seguir. Gloria a Dios, le damos la gloria a Dios, hermanos. Bueno, vamos a conocer, ¿verdad?, las razones, algunas de las razones por las cuales el hombre, ¿verdad?, ha sido desobediente. Todos sabemos que en el principio de la creación del ser humano, el hombre empezó a desobedecer. Todos hemos leído allá en el libro de Génesis, ¿verdad?, cuando el Señor hizo a Adán, que desobedeció la orden que el Señor le dio de que no comiera del fruto, ¿verdad?, del fruto prohibido. Pero muchas veces nosotros, de ahí nosotros empezamos a desobedecer y ahí empieza la irresponsabilidad del hombre. Ahí empieza donde uno no quiere tener una responsabilidad con uno mismo tal vez o con las personas que con uno está. Por ejemplo, en la iglesia también. Este varón, él sabía, él conocía a Dios. Si usted lee la lectura, ¿verdad?, todo el libro, o parte del libro, usted se va a dar cuenta que este varón conocía a Dios. Y él sabía que si él iba a Nínive a predicar la palabra, el Señor iba a perdonar a esa gente, a ese pueblo. Entonces él pensó y dijo, mejor me voy a otro lado porque yo conozco al Señor y sé que, y eso es lo que pasó, ¿verdad? Si usted lee más adelante, es lo que pasó. Se enojó con el Señor porque los perdonó. Muchas veces estamos así nosotros, hermanos, no queremos venir a la iglesia incluso porque pensamos, ya sabemos lo que va a pasar, todo el tiempo es lo mismo, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, estamos desobedeciendo, porque el Señor nos dio una orden que no nos dejemos de congregar, como muchos tenemos por costumbre, dice su palabra. Pero desde ese punto nosotros empezamos a desobedecer, ya sea que por nosotros mismos o por parte de otra persona allegada a nosotros, ¿verdad? Este varón en el libro de Génesis, ¿verdad?, hablando de Adán, pues dice que la mujer, ¿verdad?, lo hizo caer. La mujer lo hizo caer. La mujer, cuando el Señor le preguntó ¿por qué? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Verdad? Él le dijo, bueno, la mujer que me diste, ella me dio de comer. Gracias. Y la mujer dijo, bueno, la serpiente fue la que me dio de comer. Muchas veces buscamos pretextos, muchas veces buscamos salir del problema, de la responsabilidad que nosotros tenemos. No queremos aceptar, ¿verdad?, la realidad de que nosotros somos los responsables. Este varón empezó a decir, no, bueno, yo no tuve la culpa fue de ella. Y ella dijo, bueno, la culpa no fue mía tampoco. He ahí la irresponsabilidad y he ahí también el por qué, ¿verdad?, el Señor les dio, o nos dio más bien, porque nosotros somos los que estamos pagando también las consecuencias, ¿verdad? Pero vamos a ver unos puntos por lo cual no se obedece en su totalidad al Señor, ¿verdad? Por ejemplo,
muchas veces nosotros, el Señor nos habla y nos manda a hacer algunas cosas, pero no las hacemos, sino que queremos hacerla a nuestro modo. Queremos hacerla conforme a nuestro entendimiento, conforme a nuestra sabiduría, conforme a lo que nosotros entendemos. Pero el Señor es estricto en su palabra. El Señor, cuando da una orden, hay que obedecerla, porque Él nos enseña, ¿verdad?, de una manera que tenemos que ser obedientes. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Santiago, en su capítulo 1, en su versículo 21 y 22, y ahí vamos a ver una de las razones por qué el hombre es desobediente, por qué el hombre no complace al Señor con lo que el Señor le manda, ¿verdad? En el libro de Santiago dice que el hombre es oidor solamente de la palabra, pero no es hacedor de la palabra, ¿verdad? Vamos a darle lectura para así darnos cuenta. Santiago 1, 21 y 22. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice de esta manera. Dice, por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, dice, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Hermano, mire, si este varón, ¿verdad?, escuchó la palabra del Señor, estamos hablando de Adán, él escuchó la palabra del Señor, la escuchó él, no la escuchó la compañera, ¿verdad? La escuchó él, pero solamente la escuchó, no la puso en práctica, no la puso por obra. Y entonces he ahí la desobediencia, que solamente la escuchó, pero no la puso por obra. Santiago nos dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos habla y cuando Él nos dicta, ¿verdad?, una orden, y cuando nosotros la hacemos a medias nada más, es ahí donde viene la desobediencia. Es ahí donde no hacemos completamente la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces, dice ahí, la misma palabra nos dice que nos engañamos nosotros mismos, cuando solamente escuchamos la palabra y no la ponemos por obra. Y ese es uno de los puntos, ¿verdad?, de que el hombre falla. Es uno de los puntos de que el hombre no agrada al Señor. La palabra del Señor nos muestra, ¿verdad?, que aquel varón, ¿verdad?, Moisés, cuando el Señor le dijo que el pueblo le reclamó que no tenían agua para tomar, el Señor le dijo, ve y congrega al pueblo, dice, frente a la peña, dice, y háblale, para que pueda brotar agua, dice. Pero ¿qué hizo este varón? Golpeó la piedra, y por causa de esa desobediencia, él no pudo entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, mire, él estaba agraviado, dice la Biblia, con el pueblo, ¿verdad? Pero es otra de las razones en las que nosotros no cumplimos, ¿verdad?, nuestra obediencia en su totalidad. Este varón le dijo al Señor, háblale a la piedra, pero él la golpeó. Entonces, él desobedeció, escuchó la voz, pero no la puso por obra, ¿verdad? Y esa es una de las razones por la cual el hombre desobedece. Ahora, hermanos, vamos a ver otro punto, ¿verdad? Por la cual, otro punto porque sería una de las consecuencias, ¿verdad?, de no hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Una de las consecuencias que nosotros, ¿verdad?, como les dije anteriormente, hacemos las cosas a nuestro modo, a nuestro conocimiento, a nuestro entender.
muchas veces no somos obedientes en su totalidad. Por eso ahí es donde nosotros fallamos, porque solamente queremos agradar al Señor, ¿verdad? Pero no haciendo su totalidad de su mandato, sino que solamente haciendo, por decirlo de esta manera, la mitad de lo que el Señor nos manda hacer. El segundo punto, vamos a ver, hermanos, en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 15, su versículo 3, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Yo creo que ya todos leímos la historia, hermanos. Todos conocemos esta historia donde el Señor, ¿verdad? Jehová de los ejércitos le dijo al rey Saúl, ¿verdad? Le dijo que fuera y que acabara con todo el pueblo de Amalec, con todo el ejército, el rey, con los animales, con todo, que no dejara nada, ¿verdad? Niños, mujeres, ancianos, todo. Y bueno, la palabra, ¿verdad? Se nos ha dicho que todo, pues es todo. Pero de igual manera, ¿verdad? La desobediencia, muchas veces, como les digo, proviene de uno mismo. Pero hay veces que la persona o las personas nos hacen caer en esa desobediencia, pero nosotros buscamos excusas, siendo que nosotros deberíamos de tomar la responsabilidad, ¿verdad? De no buscar pretextos, de no buscar a nadie que como decimos nosotros, un dicho que dice que pague los platos rotos, ¿verdad? Que nosotros debemos de hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestros errores. Este varón le dijeron que la orden fue de que acabara con todo, pero no fue así. Adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 11, dice que él culpó al pueblo. Dice, el pueblo perdonó, dice al rey, y se trajo, dice, de lo más bueno, de lo más bonito de los animales, de lo más gordo, dice, de lo más deseable, para hacer ofrenda o holocaustos a Jehová, dice, siendo que el Señor le había mandado, ¿verdad?, que destruyera todo. Es ahí la desobediencia, que nosotros a veces buscamos pretextos, buscamos la manera de salirnos, ¿verdad? De pensar que el Señor ya nos perdonó. El Señor sabemos que tiene misericordia. El Señor es bueno. El Señor nos ama. El Señor es nuestro hacedor, ¿verdad? El Señor tiene compasión de nosotros. Pero también dice su palabra que es fuego consumidor. También dice su palabra que es como el martillo, dice, ¿verdad? Que es como la espada de doble filo. Entonces, no hay temor del Señor. Cuando hay desobediencia es porque no hay temor al Señor. Cuando hay desobediencia es porque no estamos firmes en el camino del Señor. Cuando hay desobediencia es porque cuando nosotros no hacemos lo correcto, ¿verdad? Entonces viene sobre nosotros el castigo. Viene sobre nosotros lo que nosotros en realidad merecemos por causa de no afrontar, ¿verdad?, nuestra responsabilidad. Este varón, desafortunadamente, ¿verdad?, el Señor pues no tuvo misericordia de él, ¿verdad? Pero hay veces que el Señor pues nos perdona, pero no siempre va a ser así, hermanos. Ojalá que así fuera siempre, ¿verdad? Pero no siempre va a ser así, porque dice la palabra que el Señor, Jehová de los ejércitos, está irado con aquellos que hacen el mal, ¿verdad? Y muchas veces tiene misericordia el Señor, muchas veces tiene misericordia el Señor para guardarnos, para guardar nuestras vidas. Vamos a ver otra parte, mis hermanos. Vamos a ver otras razones, otros motivos. Vamos a ver cómo nosotros, ¿verdad?, andamos, si andamos firmes, si andamos confiados, si andamos completamente
en los caminos del Señor, porque para eso, ¿verdad? Hay que estar conscientes de lo que nosotros vamos a padecer, como decía el hermano allá, ¿verdad? La persecución que está en aquellos lugares. La persecución, las matanzas, todas esas cosas. Eso nos indica que estamos en los últimos tiempos. Eso nos dice, nos advierte el Señor, nos sigue hablando, hermanos, que el Señor está pronto. El Señor está casi a la vuelta de la esquina, como decimos nosotros. Pero muchas veces la desobediencia nos lleva a no reaccionar, a no entender, a no comprender por qué de las cosas que están sucediendo. Aunque nosotros veamos, nosotros nos damos cuenta, nosotros estamos viendo las cosas, pero aún así no lo logramos entender, no logramos recapacitar de los sucesos que están padeciendo. Estos varones, ¿verdad? Estos varones pagaron el precio. Estos varones se sujetaron a la palabra del Señor. Estos varones escucharon la palabra del Señor, pero no la escucharon solamente, sino que la pusieron por obra. Estos varones ofrendaron su vida, ofrendaron, creo yo, la vida de sus familias también, ¿verdad? Porque eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar, hermanos. No solamente nosotros, ¿verdad? Sino nuestra familia también va a ser perseguida. Nuestra familia va a ser atacada por el enemigo. Nuestra familia va a ser vituperada. Nosotros debemos de tomar esa responsabilidad. Debemos, como iglesia, debemos levantarnos, debemos tomar el compromiso, ¿verdad? Orar unos por otros, interceder unos por otros, visitar a los hermanos o como dice el pastor, ¿verdad? Hablarles cómo están, cómo han estado. Pero eso nos falta, hermano, eso no lo hacemos. Y eso nos lleva a nosotros a tener confianza entre nosotros mismos, a levantarnos como iglesia, a tomar la responsabilidad y a crecer como iglesia también, a tomar, porque hermanos, si ustedes notan hoy en día, mi hermano, hace falta mucho el poder sobre el pueblo del Señor. Hace falta mucho ver que, verdad, no es porque seamos incrédulos, pero hace falta ver que el pueblo del Señor se levante con poder, que como dice el Señor, ¿verdad? Cosas mayores harán, dice. Pero no estamos haciendo nada, definitivamente, no se ha visto nada. ¿Por qué? Porque no estamos, ¿verdad? Con esa seguridad, con esa firmeza. Vamos a ver este punto, hermanos, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en su capítulo 11, en su versículo 37 y 38. ¿Estamos ahí, hermanos? Gloria a Dios. Cristo vive. Mire cómo dice esta hermosa palabra, mi hermano, mire, dice en el 37, hablando él dice ahí de los héroes de la fe. Todos sabemos quiénes fueron ellos, ¿verdad? Quiénes son ellos y cómo padecieron. En el 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de piel de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hermano, hoy en día no se ve eso. Hoy en día nosotros buscamos la comodidad. Hoy en día buscamos nosotros el no ser perseguido, el no tener pruebas. Hoy en día, hermanos, estamos cómodos, ¿verdad? Pero mire estos varones cómo acabaron. El 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. Oigan, el mundo no era digno de que estos varones estuvieran en el mundo, porque ellos estaban guardados, ellos estaban entregados, ellos estaban dispuestos a lo que fuera y a lo que viniera. Ellos creían verdaderamente en el Señor, ellos habían escuchado su palabra, pero también habían puesto por obra su palabra. Era lo que ellos los llevó
a terminar así como terminaron ellos. Fue lo que los llevó a ellos a escuchar la palabra y a ponerla por obra. El 38, vamos a acabar, dice, de los cuales el mundo no era digno. Dice, errando por los desiertos, dice, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, ¿verdad? Porque la persecución en ese tiempo, hermanos, era muy fuerte, la persecución contra los ungidos del Señor, contra los siervos del Señor. Era muy fuerte esa persecución. Hoy en día, bueno, en lugares se ha estado persiguiendo también, ¿verdad? A los predicadores, a los que llevan la palabra, a aquellos que hablan del Señor. Pero hay lugares donde no pasa nada, hermanos. Hay lugares donde las iglesias están cómodas. Las iglesias nos gozamos en la alabanza, y eso es bonito porque dice la palabra que Él habita ahí, en la alabanza. Nos gozamos y cantamos y nos quebrantamos. Pero muchas veces cuando viene la palabra, hermanos, es ahí donde no queremos oír la palabra. Es ahí donde nosotros como que, porque a mí me ha pasado, y lo digo por mí, ¿verdad? No lo digo por nadie más, por mí, porque a mí me ha pasado, yo lo he vivido. Hermanos, cuando viene la palabra, a veces como que quiero que ya termine, como que quiero que pase rápido, ¿verdad? Ese tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor muchas veces nos lastima, ¿verdad? Muchas veces nos redarguye, muchas veces nos da ahora sí, como dicen muchos, en el clavo, ¿verdad? Y es por eso que no escuchamos, no queremos la palabra. Pero la palabra dice que la palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma, la palabra es la que afirma, la palabra es la que levanta, la que sana, la palabra es la más importante. Todo es importante en conjunto, ¿verdad? Todo es importante unido, todo es importante. Pero la palabra, mis hermanos, es el mismo Señor hablando, es el mismo Dios de los cielos hablando, es el mismo Señor dando sus mandamientos, dando sus órdenes, es el mismo Señor hablando a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros, si creemos en ella, si la escuchamos, la pongamos por obra, ¿verdad? Porque muchas veces, como estos pasajes que hemos leído o que hemos visto, muchas veces se escuchaba la palabra, pero no se ponía por obra, ¿verdad? Entonces vamos a terminar con esto, ¿verdad? Solamente quiero dar un punto, ¿verdad? De cómo la palabra del Señor nos sirve también para beneficio de nosotros. La palabra del Señor nos instruye, nos guía, nos dirige, también para nosotros saber que en la palabra, en la obediencia, hay frutos que el Señor nos da, ¿verdad? Rápidamente les voy a hablar la historia de José. Todos sabemos la historia de José, ¿verdad? Sus hermanos lo vendieron, la mujer de aquel varón lo calumnió, ¿verdad? Bueno, él pasó de todo, él sufrió de todo, y él mismo dijo cuando conoció a sus hermanos, cuando lo fueron a visitar, que Dios mismo lo había puesto ahí para salvar a su pueblo. Oiga, qué hermoso, que verdad que nos use para ser de bendición a alguien, para que el Señor sea enaltecido, el Señor sea bendecido. Porque para eso el Señor nos ha puesto aquí, para nosotros ser de bendición para otras personas, en cualquier lugar o en cualquier bendición que nosotros tengamos. Solamente necesitamos esforzarnos, escuchar la palabra y ponerla por obra, tener ese compromiso con el Señor, ¿verdad? Pues vamos a dar pasar la palabra al hermano, ¿no? Para que
quiero terminar, hermano, rápido en Jonás 2. Leamos los de 2 al 7. Mucho lo vamos a leer, no vamos a explicar en cualquier tiempo. Dice el 2:7 de Jonás: cuando mi alma desfallecía y estaba él en el estómago del pez, dice, haciendo oración, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Bueno, cuando están las cosas apretadas, todo el mundo corre a Dios. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios siempre escucha la oración de sus hijos, aunque tengan desobediencia. Siempre. Ok. Los que siguen vanidades ilusorias, me gustó el 8, su misericordia abandonan. Cuando empezamos a buscar nuestros propios intereses, nuestras propias conveniencias, nos apartamos de la misericordia de Dios. Dice el Salmo 103 que las misericordias de Dios son tan altas como los cielos de la tierra, pero dice algo muy importante: es para los que le obedecen o para los que le temen. El que no le teme a Dios se aparta de la misericordia de Dios. Dice el 9: mas yo con voz de alabanza te ofrecí sacrificio. Yo no sé si ayunó los 3 días adentro. Me imagino, porque ahí no había comida, no había bufete ahí, ¿verdad? Imagínate estar en el estómago de un pez 3 días, ni agua tomar. Tremendo ayuno. Ahí no decía, ay, no puedo ir a la iglesia, ahí tenía que estar ahí. Bueno, sigamos. Mas yo con mi voz dice de alabanza, dice, te ofreceré sacrificio, dice, pagaré lo que te prometí. Ándale, pues, no que no. Dice, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. El versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ves. Quiero decirle esto, hermano, porque Dios es un Dios de oportunidades. El único problema que puede pasar es que nosotros estemos jugando con la bondad de Dios. Que usted puede dar una oportunidad, 2 oportunidades, siempre y cuando nos arrepentamos y volvamos atrás. Siempre y cuando. Porque si empezamos a decir, ay, cometí esta falta, pero la vuelvo a hacer, y la vuelvo a hacer, y la vuelvo a hacer, es como querer jugar con Dios. Dios es Dios de oportunidades, pero las oportunidades es para aprovecharlas. ¿Ok? Quizás usted y yo en algún momento de nuestra vida hemos desobedecido a Dios, no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero podemos reaccionar hoy y decirle a Dios, Padre, perdóname, quiero hacer tu voluntad. Porque usted habla con todos los cristianos alrededor del mundo y todo el mundo dice que hacen la voluntad de Dios. Todo el mundo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero a la hora de la hora agarran el camión que va para Tarsis y se alejan de Nínive. Y si no tienen camión, pues piden ride o llaman el Uber o lo que sea, pero salen por otro lado. Es importante entender esto, hermanos. No desechemos la bondad de Dios. Si Dios te da a ti una oportunidad, aprovechala. Porque va a llegar un día, créanme, que vamos a necesitar una oportunidad. Y ese día quizás ya no va a existir. Muchos hombres, como hablaba el hermano, como Saúl, quizás necesitó una segunda oportunidad, pero ya no se pudo. No se pudo. El otro, Esaú, cuando vendió su primogenitura, quiso recobrarla, dice la Biblia en el libro de Hebreos 12. La quiso volver para atrás y con lágrimas, pero ya no se pudo. Entonces, hermanos, es bueno saber, es una garantía para nosotros saber que Dios es amor y que su bondad y su misericordia es grande, pero también no olvidemos que no podemos jugar con la bondad de Dios. Si Dios te da una oportunidad hoy, aprovéchala, porque mañana puede ser demasiado tarde. Amén. Pónganse de pie, denle un aplauso a Jesús, hermanos.